Hola Antón, ¿cómo estás? Muy bien, Laura, gracias por esta invitación. Feliz de estar acá compartiendo sabiduría contigo. ¿Dónde te encuentras? ¿Dónde estás físicamente? En este momento estoy en un pueblito precordillerano, acá en la cuarta región o región de Coquimbo, en Chile, mi país de origen, en un pueblo que se llama Monte Patria. Desde acá estamos transmitiendo. Monte Patria. Déjame que te presente. Tu nombre es Antón Aligüen, eres músico, creador de Umbral, música en alta frecuencia, y parte de tu misión es entregar herramientas para la evolución personal, utilizando la música como terapéutica. Así es. Bienvenido. Gracias, Laura, un verdadero placer estar contigo y con tu audiencia. Cuéntame de qué forma utilizas la música para la sanación. La música se ha utilizado con un propósito sanador desde milenios. La usaban los chamanes en las culturas tribales, por ejemplo. Tú que me imagino que tu país de origen es Argentina, los mapuches, que es digamos, el pueblo indígena de nuestra zona, ¿no? Del cono sur, de este lugar del mundo, incluso siguen utilizando la música como mecanismo central en sus terapias de sanación. La música es una herramienta que nos permite conectarnos con esferas más profundas de nuestro ser. Es capaz la música de llevarnos a la esfera de la emoción, por ejemplo, a la esfera de la mente, a la esfera, incluso si se quiere, del espíritu. La música tiene esta connotación, podríamos llamar mística o espiritual por naturaleza. Sin embargo, los descubrimientos más recientes en el ámbito de la ciencia, principalmente de la neurociencia, también han podido, digamos, determinar y comprobar de forma empírica que la música es una forma de medicina. Hoy en día yo utilizo la música desde esa visión, combinando por un lado la parte ancestral que pude aprender en mis viajes por México, por ejemplo, al mismo tiempo utilizando las investigaciones y los estudios en el campo de la neurociencia para generar este cruce entre ciencia y espiritualidad y de esta forma compartir la música con un propósito sanador que aporte al desarrollo del ser humano. Mi hijo en este momento está tocando trompeta en la banda de la escuela, pero además está aprendiendo a tocar el piano y yo siento que es una manera de medicina muy profunda. Y te iba a preguntar, ¿qué sucede con el cerebro cuando tú tocas un instrumento o cuando escuchas música? ¿Qué pasa cuando escuchamos música? La música nos puede llevar inmediatamente, si nosotros así lo permitimos, a un estado distinto de vibración cerebral. Hemos encontrado, los científicos han descubierto que en el momento en que nuestras neuronas generan sinapsis, se liberan pequeñas descargas eléctricas y estas se pueden medir y se miden al igual que el sonido en hertz. Son ondas cerebrales que, digamos, dependiendo de la cantidad de oscilaciones por segundo, tenemos un tipo de onda u otro, ¿no? Y esto, en el fondo, lleva o nos lleva, determina un estado mental y por ende también un estado emocional. La música tiene esa capacidad de llevarnos, de cambiar literalmente las ondas cerebrales que genera nuestro cerebro. Y no solo eso, cuando nosotros aprendemos música y lo que tú estás haciendo con tu hijo es espectacular porque es algo que yo recomiendo muchísimo, que todos los que son padres y madres que acceden a los conciertos que nosotros hacemos o a los talleres, ¿cierto? Que generalmente son personas que son padres y son madres, proponemos que la educación musical debiese ser algo fundamental en el desarrollo cognitivo del niño o de la niña, ¿no? Porque se ha descubierto incluso que el hecho de aprender música desde etapas tempranas
agiliza otro tipo de aprendizajes como el aprendizaje matemático o lingüístico. ¿Cuál es Dale. el campo electromagnético del corazón y qué debemos saber acerca de ello? Bueno, el campo electromagnético del corazón es un descubrimiento desde la óptica de la ciencia relativamente nuevo, ¿ok? Se ha descubierto a través de ciertos estudios y ciertas herramientas tecnológicas que no solamente el corazón, sino que varios órganos de nuestro cuerpo generan un campo electromagnético que se puede medir, ¿ok? El del corazón es particularmente especial, ya que es el más grande de nuestro cuerpo. Se, digamos, se proyecta alrededor de 2 metros, en 360 grados alrededor de nosotros, y este campo del corazón está, digamos, fluctúa según nuestras emociones. Esta investigación la llevó a cabo un instituto que se encuentra en California, que se llama HeartMath Institute, seguramente tú lo debes conocer, Laura, y es un instituto pionero respecto a las cualidades de este órgano fascinante que hasta el día de hoy sigue sorprendiendo a los científicos. Yo sé que esto puede sonar un poco esotérico tal vez, pero quiero tender este puente, este paralelismo, porque es algo que, insisto, las culturas ancestrales intuían o sabían y hoy la ciencia lo está corroborando, porque este campo electromagnético del corazón, como te decía Laura, fluctúa según nuestros estados emocionales y no solo eso, varios estudios han comprobado que este campo que tenemos electromagnético del corazón interactúa con los campos electromagnéticos de otros seres humanos. Si en este momento nos encontráramos tú y yo en esta misma sala, nuestros campos electromagnéticos estarían de alguna forma interactuando. Imagínate tú como una red de energía electromagnética que posee cierto tipo de información, ¿ok? Que al mismo tiempo la transmite y la recibe. Claramente que si tú estás en una vibración indicada, ¿ok? Vas a generar situaciones acordes a esa vibración en tu realidad inmediata. Si tú estás vibrando en una frecuencia de plenitud, amor, compasión, gratitud, felicidad, eso es lo que se va a proyectar en tu vida. Por el contrario, si tú estás vibrando en una frecuencia de miedo, incertidumbre, inseguridad, desconfianza, eso es lo que se va a proyectar en tu vida. Y es así de sencillo y así de complejo al mismo tiempo. Hablando de lo macro, he escuchado, he leído y he visto que se ha tomado el sonido de los planetas, como de Saturno, de Marte, y tienen una vibración, un sonido. No el sonido, porque en realidad en el espacio no hay sonido como lo conocemos acá en la Tierra. Hay vibraciones, los planetas emiten radiofrecuencias, ¿cierto? Que en el fondo se pueden captar con instrumentos que se han desarrollado acá en el planeta Tierra, ¿no? Como justamente los radiotelescopios. De hecho, acá en Chile tenemos uno de los radiotelescopios más importantes del mundo, que es el famoso ALMA, que está en el desierto de Atacama. Y mira qué linda las siglas que forma Atacama Large Millimeter, no recuerdo exactamente qué significa, pero las siglas que forman es justamente ALMA. Y estos aparatos son capaces de alguna forma, de decodificar estas radiofrecuencias, ¿ok? Y a través de ciertas interfaces se puede traducir esta vibración de los cuerpos celestes en sonido. Entonces, como tú sabes, la NASA, tú puedes ir a la página de la NASA y escuchar estos sonidos que son bastante cósmicos, ¿no? Como que vinieran de otro mundo. Nosotros desarrollamos un disco con estos sonidos del espacio, los fuimos recopilando y nos inspiramos con estos sonidos y creamos un disco que se llama Mensajes del Cielo, justamente, que está disponible en nuestra aplicación, en la aplicación Umbral. Bueno, y el experimento fue muy interesante porque nosotros íbamos interactuando con estos sonidos y con estos planetas y la información o la música que emergió de este experimento es alucinante y mucha gente, bueno, la recomendación viene de cerca porque es mi música también, pero mucha gente nos dio ese feedback que era música muy, muy
muy mágica. ¿Qué pasa con la gente que vive en silencio? ¿Hay realmente silencio total? No es solamente auditivo el proceso del sonido, porque nuestro cuerpo está interactuando con esas ondas mecánicas que viajan a través del aire. Fíjate que hay un experimento bien interesante que yo lo aprendí cuando estudiaba música, que cuando estábamos pasando del disco de acetato, ¿cierto? Al compact disc, al disco digital, se pasó algo bien curioso. Resulta que los ingenieros y los músicos y los que estaban trabajando en este proceso para compactar la música en un disco digital más pequeño y más portátil, se dieron cuenta de lo siguiente. Resulta que el ser humano tiene un rango auditivo que va desde los 20 Hz a los 20.000 Hz. Ese es el rango auditivo que escucha el ser humano. Todo lo que se sale de ese rango auditivo entra en la categoría de ultrasonido o de infrasonidos, que son sonidos que no son perceptibles o no son audibles, ¿ok? Pero están ahí, son vibraciones que están ahí, pero que no podemos escuchar, ¿ok? Entonces los ingenieros muy pragmáticos dijeron, ok, si el ser humano escucha solamente en este rango de frecuencia, cortemos las frecuencias, digitalmente hablando, cortemos las frecuencias que salen de ese rango de frecuencia audible. Y lo hicieron y escucharon cómo había quedado este compact disc. Entonces cuando lo escucharon, dijeron, bueno, objetivamente la música suena, está bien, está ahí esta música, sin embargo, se percibía como extraña. Entonces se dieron cuenta que todos esos armónicos, esos sonidos que estaban fuera del rango auditivo, interactúan con nosotros de otra forma que no sabemos cuál es, ¿no? Es a través de estas vibraciones. Yo por eso me encanta este ejemplo que tú pones de la música de los sordos, porque tal vez ellos no están procesando el sonido de forma auditiva, pero sí están procesando la vibración que sienten a través de su cuerpo. Si tú vas a una orquesta sinfónica y te sientas ahí en primera fila, la vibración de los instrumentos es una experiencia que no es solamente auditiva, es totalmente física. Si vas a un concierto y sientes un bombo, lo vas a sentir acá en el corazón, porque es algo físico que se percibe. Entonces, bueno, esto dio origen a lo que se llama la psicoacústica, que es cómo la música interactúa con nosotros de una forma también psicológica o más allá de solamente el sistema auditivo. Es bien interesante esto. Existe música cuando existe sonido, nuestro cerebro de manera natural le presta toda la atención del mundo a la música, ¿ok? Es como si nuestro cerebro estuviera diseñado para procesar música, algo que es totalmente asombroso porque no todas las especies, no todos los mamíferos tienen esta capacidad de interactuar con la música como lo hacemos nosotros. Fíjate que hay en el sistema límbico de nuestro cerebro, que es conocido popularmente como el cerebro emocional o el cerebro mamífero, donde se procesan ¿cierto? Las emociones, hay una área muy particular que está relacionada con la música que se llama el tálamo. El tálamo actúa como un filtro. Es lo que nos permite, por ejemplo, a ti y a mí estar conversando y estar obviando, ¿ok? O no prestando la atención a la serie de estímulos con los cuales estamos interactuando. Por ejemplo, tú estás en tu oficina o estás en tu casa, puede pasar a alguien, puede sonar el claxon de un carro, puede sonar el sonido de una alarma o lo que sea, pero tú no vas a quitar tu atención de esta conversación porque el tálamo está sirviendo como de filtro para que esa información no llegue a nuestra corteza frontal, donde se procesaría la información de manera más detallada. ¿Qué pasa? Que la música se salta el filtro del tálamo, parece casi magia. Es como si la música llegara directamente a lo más profundo de nuestro cerebro. Por eso digo que como que por diseño pareciera ser que el cerebro está hecho para procesar la música. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo empiezo a tocar un tambor o empiezo a hacer un pulso monótono y constante? Tu cerebro y mi cerebro, después de un tiempo determinado, automáticamente se va a sincronizar con este pulso. Si tú te pones a pensar en las culturas tribales, el tambor era fundamental y todos sus rituales litúrgicos tenían esto del pulso.
Porque el pulso lo que hace es que se sincroniza nuestro cerebro. Es un fenómeno que se llama sincronización cerebral. Es que el cerebro se sincroniza con el pulso o con la música. Entonces, esto nos puede permitir, por ejemplo, si estamos, imagínate tú a los esclavos negros en el pasado, ¿no? Trabajando en los campos de algodón, les va a permitir trabajar todos al unísono cantando una canción, ¿no? De ahí viene el blues, viene después el jazz, ¿no? De estos cantos en los campos de algodón. Entonces la música tiene esta facultad de poder ayudarnos a sincronizarnos y nuestros cerebros se sincronizan. Entonces con la meditación pasa algo similar. Cuando nosotros tenemos un estímulo sonoro como vehículo para alcanzar estos estados de profunda relajación o de meditación profunda, ¿cierto? La música y el sonido puede ser un elemento muy, muy necesario para llegar justamente a estos estados. Bueno, hablando de sanación, de emoción y de sonidos, sé que tienes un instrumento ahí, me gustaría que lo presentaras y que nos toques algo breve. Bueno, este instrumento es un instrumento que proviene de Suiza originalmente y es conocido como handpan o también como hand drum. ¿Ok? Es un instrumento, podríamos decir, híbrido, porque es al mismo tiempo melódico y rítmico. Es como un tambor que tiene melodía. Y este instrumento tiene un sonido muy particular que ayuda mucho en los procesos de meditación o de relajación, etc. Me transportó hasta la región de Coquimbo. Antón, ¿algo más que quieras decir para terminar? ¿Algo breve que nos haya quedado que sea importante comunicar? Bueno, tal vez un mensaje inspirador, motivacional para todos aquellos que están pasando por algún momento complicado en la vida. Son tiempos complejos los que estamos viviendo como humanidad. Yo conozco muy bien las cifras de los problemas de salud mental que se dispararon después de la pandemia. Entonces, bueno, si tú eres una persona que está viviendo una situación compleja, recordarte que dentro de ti están todas las respuestas y están, digamos, todos los mecanismos para que tú puedas superar esa situación y recordarte que una crisis es sinónimo de oportunidad. El ser humano es un infinito, es capaz de transformar, hay una grandeza tremenda dentro de nosotros. Entonces, bueno, ese sería mi mensaje final, invitarlos a que puedan conectar
con esa grandeza que cada uno de ustedes tiene dentro suyo. Y si pueden utilizar la música para conectar con eso que son en lo esencial, en lo más profundo, enhorabuena, pues porque la música es un tremendo vehículo para llegar a esa conexión. Gracias. No podemos vivir sin música, no podemos vivir sin amor. Te mando un beso muy grande de aquí para Chile y estamos en comunicación. Igualmente, Laura, muchas gracias. Un beso. Chao, Bye. chao.